Hola a todos, mi nombre es Facundo Ducant, soy terapista pediátrico y médico del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil, Unidad 17 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y en esta oportunidad vamos a hablar de asistencia respiratoria mecánica en cardiopatías. Bien, y lo que vamos a hacer inicialmente va a ser repasar unos brevemente conceptos necesarios para entender el impacto de la asistencia respiratoria mecánica en los distintos tipos de cardiopatías. Primero vamos a hablar de la presión, que recordemos es la fuerza por unidad de superficie necesaria para desplazar el volumen corriente, ¿sí? Depende de la complacencia o distensibilidad y de la resistencia del sistema pulmonar, ¿sí? Y tenemos distintas definiciones, entre ellas la presión pico, que es la presión máxima resultante de mover el volumen corriente, ¿sí? Es decir, el volumen de aire que se mueve en cada respiración, y es la presión necesaria para vencer la resistencia de la vía aérea más la presión necesaria para distender los alvéolos. Y por otro lado tenemos la presión meseta o plató, que es la presión necesaria para distender los alvéolos. Y ¿cómo se llama? Ese valor lo obtenemos luego de una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos. Y otro concepto que vamos a nombrar mucho es la PIP o PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. Es decir, la presión que se aplica al final de la expiración que impide que la misma se iguale a la atmosférica en el sistema respiratorio y evita el cierre total de los alvéolos y de la pequeña vía aérea durante la expiración, contribuyendo a mejorar la capacidad residual funcional. Sabemos que hay múltiples modos de ARM, ¿sí? Cada uno con sus características particulares, pero los más comunes o más nombrados pueden ser los de controlados por presión o controlados por volumen. En esta diapositiva podemos ver cómo son los gráficos de flujo tiempo y de presión tiempo, ¿sí? En los modos controlados por presión, ¿sí? Si vemos la curva de flujo, tiene un pico flujo inicial que después desacelera, ¿sí? Y la curva de presión, ¿sí? Tiene una primera impronta que es de forma cuadrática, ¿sí? Por otro lado, tenemos el otro concepto que es el de volumen, y durante la ventilación mecánica, la recomendación para evitar el daño respiratorio inducido por la ventilación mecánica, ¿sí? Es utilizar volúmenes tidals más bajos de los que se utilizaban inicialmente en la ventilación mecánica, especial en los cuadros de insuficiencia respiratoria grave. En general, lo apropiado es utilizar un volumen tidal de 8 a 10 o de 6 a 8 mililitros kilo según la situación de cada paciente en particular. Lo ideal es evitar superar los 10 mililitros kilogramo. Y en este cuadro podemos ver la diferencia de las distintas curvas que vamos a ver en el respirador en los pacientes que están controlados por volumen, como vemos del lado de izquierda, y de los pacientes que están controlados por presión, como vemos del lado de la derecha. Y tenemos de arriba para abajo la curva de volumen-tiempo, de flujo-tiempo y de presión-tiempo. En los pacientes que tienen un modo controlado por volumen, recordemos, el modo controlado por volumen, nosotros lo que le seteamos al respirador, entre otras cosas, es el volumen tidal, es decir, el volumen de aire que va a enviar en cada respiración, ¿sí? Y si yo estoy controlando el volumen, lo que no puedo controlar yo es la presión que va a resultar de enviar ese volumen, ¿sí? Entonces yo le voy a poner un volumen X, ¿sí? Y el paciente, según la complacencia y la elastancia del sistema respiratorio, ¿sí? Va a levantar X cantidad de pico, ¿sí? De pico o presión inspiratoria máxima. Entonces, en volumen, yo seteo el volumen y lo que tengo que ver es cuánto pico levanta. Y en cuanto a las curvas, vemos que la curva de flujo, ¿sí? Es cuadrática, ¿sí? La primer curva en el gráfico flujo-tiempo es cuadrática. Y de la presión no tiene forma cuadrada, sino que va teniendo distintos descensos. En cambio, cuando tenemos pacientes controlados por presión, lo que yo seteo es la presión inspiratoria, ¿sí? Es decir,
la presión sobre la PIP, que me va a dar la presión máxima, ¿sí? Que yo le voy a dar al sistema respiratorio. Lo que no sé es con esa presión cuánto volumen voy a enviar. Entonces yo si pongo en controlado por presión y le pongo X cantidad de presión, lo que tengo que estar atento es que mueva el volumen tidal que yo quiero que mueva con esa presión. Y como vemos las curvas, varían, si vemos la curva de flujo, a diferencia de controlado por volumen, que la inicial era cuadrada, ¿sí? En esta tiene flujo descendente. Y si vemos la curva de presión, ¿sí? La primera parte del gráfico, que es la parte de abajo de la derecha, ¿sí? Tiene forma más cuadrática que la curva de presión en el controlado por volumen. Y otro monitoreo respiratorio que es muy importante, lo utilizamos mucho en el contexto de cardiopatías congénitas y recuperación cardiovascular, es la capnometría y la capnografía, ¿sí? La capnometría lo que nos va a dar es el valor de dióxido de carbono expirado, ¿sí? Y la capnografía nos va a dar un gráfico de cómo es la curva de eliminación de CO2, ¿sí? Y con ese gráfico también podemos ir evaluando distintas situaciones de la vía aérea del paciente. En condiciones normales, la presión de dióxido de carbono expirada debería ser similar a la presión arterial de dióxido de carbono. Y esta similar a la presión de dióxido de carbono al final de la expiración, que es lo que mide la capnometría, ¿sí? Por lo que, midiendo la capnometría, nosotros podemos estimar la presión de dióxido de carbono que hay en la sangre y con eso ir viendo tendencia de su cuadro respiratorio y al mismo tiempo, si está todo bien y los valores son los que esperamos, evitar hacer tantos estados ácidos base arterial al paciente. Em, Igual muchas veces nos pasa que el valor no es similar, entonces cuando uno saca el gas es muy importante ver qué CO2 expirada me marca el monitor, ¿sí? Porque si no sé, el monitor me marca 32 y le saco un gas y tiene 42, bueno, yo sé que tiene más o menos 10 puntos de diferencia la CO2 expirada con respecto a la CO2 arterial y me sirve para ver tendencia. Y un concepto muy importante que se tiene que llevar de esta clase es que si yo tengo dióxido de carbono expirado es porque hubo hematosis a nivel pulmonar. Y si hubo hematosis a nivel pulmonar es que el flujo sanguíneo hacia los pulmones es adecuado. Entonces nosotros podemos decir que la capnometría estima la perfusión pulmonar. Si yo no tengo adecuada capnometría o capnografía, ¿sí? Yo puedo pensar que hay una alteración en el flujo pulmonar. Por ejemplo, que el paciente está muy hipotenso como para enviar flujo hacia el pulmón, que puedo tener un cuadro de hipertensión pulmonar o si estoy en contexto de una reanimación cardiopulmonar, RCP, si tengo una capnometría o capnografía, ¿sí? Nos permite ver, ¿cómo se llama? Ver la calidad del RCP, porque si estoy haciendo RCP de alta calidad, debería exhalar oxígeno con las ventilaciones. Perdón, y otra cosa que no dije en la diapositiva anterior, nosotros tenemos muchos pacientes cuyo flujo pulmonar, por ejemplo, puede depender de un conducto protésico, una anastomosis, por ejemplo, una anastomosis sistémico pulmonar en pacientes con fisiología de ventrículo único, por ejemplo, cuyo flujo pulmonar depende sí o sí de un conducto protésico que se puede tapar. Entonces es muy importante para nosotros, ¿sí? Saber si ese paciente, si un paciente que por ejemplo es un posquirúrgico de una anastomosis sistémico pulmonar, ¿sí? Si en algún momento empieza a desaturar, me sirve ver la curva, ¿sí? O el valor de CO2. Si el valor de CO2 está disminuyendo, o se tapó la anastomosis o el paciente está extubado. En cambio, si la CO2 está aumentando, puedo pensar en alguna otra causa más respiratoria, por ejemplo, que el paciente se llenó de mocos. En cuanto a la capnografía, ¿sí? El capnograma tiene una curva con distintas características, ahí la pueden ver en el gráfico, ¿sí? Em, y si no, podemos ver en el monitor, ¿sí? En la segunda imagen, esa curva amarilla por un lado tenemos la morfología de la curva, que es una curva normal, y por el otro lado vemos que dice ETCO2, es decir,
la CO2 al final de la expiración o end tidal, ¿sí? Que en este caso muestra un valor de 26. ¿Cómo vamos a hacer para medir esa CO2? La mayoría, en caso de que tengamos la medición de la CO2 conectado a un monitor multiparamétrico, en general suele necesitar un atrapagua, ¿sí? Que es la imagen de la derecha de todo, que le decimos coloquialmente huevito, conectado con un macho largo, ¿sí? Que es ese tubo transparente finito que vemos ahí, ¿sí? A una, ¿cómo se llama? A la vía aérea proximal del paciente. En general, con una conexión tipo codito. Otro concepto importante es la diferencia entre la ventilación espontánea y la ventilación con presión positiva. En la ventilación espontánea, que es la ventilación normal fisiológica, la contracción del diafragma genera una presión negativa intratorácica que se traduce al espacio pleural y al parénquima pulmonar, llevando la presión intraalveolar a valores subatmosféricos. ¿Qué significa esto? Que hacemos presión negativa intratorácica y esa diferencia entre la presión negativa intratorácica y la presión atmosférica hace que ingrese el aire. En cambio, la ventilación con presión positiva, ¿sí? Se hace una presurización de la vía aérea proximal en niveles supraatmosféricos, es decir, más alto que la presión que hay en la atmósfera, lo cual genera un gradiente o diferencia de presión necesaria para que se produzca el flujo aéreo, dado que el alvéolo se mantiene una presión similar a la atmosférica. Por otro lado, los determinantes del flujo sanguíneo pulmonar en los pacientes biventriculares, donde el flujo pulmonar va a ser dado por el ventrículo derecho, ¿sí? Va a depender de la precarga, contractilidad y poscarga del ventrículo derecho y del volumen pulmonar, ¿sí? Alteraciones del volumen pulmonar o de la contractilidad de los vasos pulmonares nos pueden dar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, así como también presión positiva, ¿sí? Ventilación por presión positiva o atrapamiento aéreo. Bueno, en este gráfico de la izquierda lo que podemos ver es la relación entre la resistencia vascular con el volumen pulmonar, ¿sí? Y de izquierda a derecha vamos a ver que abajo tenemos volumen residual, ¿sí? Pulmonar. Después, en el medio, capacidad residual funcional. Y, por último, capacidad pulmonar total. Y como vemos, la resistencia vascular pulmonar total, ¿sí? Que es la relación entre la resistencia de los vasos extraalveolares y de los vasos alveolares, ¿sí? Vamos a ver que tiene un comportamiento bifásico con respecto a ese volumen pulmonar, siendo máxima la resistencia vascular en los extremos, es decir, cuando estamos manejándonos en volumen residual, es decir, volúmenes muy pequeños, ¿sí? Muy a la izquierda de la curva, o cuando estamos cerca de capacidad pulmonar total, es decir, cuando tenemos mucho volumen intrapulmonar, ¿sí? Eso también aumenta la resistencia. Entonces, ya sea porque está muy colapsada el pulmón por pocos volúmenes o porque está muy sobreextendido con muchos volúmenes, en esos dos extremos aumenta mucho la resistencia vascular pulmonar, lo que puede comprometer el flujo pulmonar claramente. Y teniendo en cuenta lo que vimos en las diapositivas anteriores, vamos a ver que la ventilación a presión positiva va a generar distintos efectos cardiovasculares a lo largo del ciclo ventilatorio, ¿sí? Y va a afectar de manera distinta a la precarga y poscarga, tanto del ventrículo derecho como la del ventrículo izquierdo, ¿sí? El aumento de la presión pleural, ¿sí? Es decir, cuando tenemos inspiración con ventilación con presión positiva, lo que va a hacer es disminuir la precarga del BD, lo cual disminuye el volumen que le llega al ventrículo derecho, pero al mismo tiempo disminuye la poscarga del VI, es decir, facilita la eyección del ventrículo izquierdo. Y por el otro lado, el aumento de la presión transpulmonar va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, es decir, va a dificultar la eyección hacia los pulmones, ¿sí? Pero va a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo, es decir, la cantidad que llega de sangre al ventrículo izquierdo.
¿Y en qué se va a traducir todo esto? En que la ventilación a presión positiva disminuye la eyección del ventrículo derecho, pero aumenta la eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, inicialmente la presión positiva va a disminuir, ¿cómo se llama? Finalmente, perdón, la presión positiva va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo por afectar inicialmente la del derecho, disminuye la precarga del izquierdo y a la larga disminuye la precarga del izquierdo y a pesar de que la presión positiva disminuya la poscarga del ventrículo izquierdo, a largo plazo puede disminuir la eyección también del ventrículo izquierdo por falta de precarga. Por ende, lo que tenemos que entender es que el sistema cardiocirculatorio y el pulmón funcionan como una unidad, ¿sí? Una unidad cardiopulmonar, de manera que la hemodinamia influye en la ventilación y la ventilación influye en la hemodinamia. Por eso es importante entender cuáles son los efectos inducidos por los cambios de volúmenes pulmonares. Volúmenes elevados y o pulmones muy sobredistendidos van a disminuir el llenado del ventrículo derecho, porque le aumentan la poscarga, y por ende el llenado del ventrículo izquierdo. La ventilación mecánica, si logra aumentar la presión arterial de oxígeno, disminuir la presión arterial de dióxido de carbono o reexpandir atelectasias, condicionaría una disminución de las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Pero solamente si logra reexpandir y llevarlas a una, ¿cómo se llama? A una capacidad funcional pulmonar, ¿sí? No a ninguno de los dos extremos. Y si la ventilación mecánica produce una hiperinsuflación, aumentan las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Y si se produce una insuficiente apertura alveolar, en el contexto de colapso, ¿sí? Por ejemplo, atelectasias, también se producen, como habíamos visto en el gráfico anterior, aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Por otro lado, también tenemos los efectos inducidos por el aumento de la presión intratorácica. El aumento de la presión intratorácica lo que va a hacer es disminuir el retorno venoso a la aurícula derecha, por ende disminuyendo la precarga del ventrículo derecho. En inspiración disminuye el flujo coronario del ventrículo derecho, ya que disminuye la contractilidad, y aumenta la poscarga del ventrículo derecho al aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Y por otro lado, la presión intratorácica disminuye la precarga del VI, es decir, se desvía el septum interventricular hacia la izquierda, lo que puede comprometer directamente el ventrículo izquierdo por pulmones aumentados de volumen, ¿sí? Pero también reduce la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuyendo la tensión intramural siempre y cuando se mantenga constante la presión arterial. Bien. Entonces, como vimos, la presión positiva en el sistema respiratorio va a afectar distinto a el ventrículo derecho o al lado derecho del corazón y al ventrículo izquierdo o al lado izquierdo del corazón, ¿sí? A nosotros cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? O alguna cardiopatía congénita, nos gusta dividirlos en si sufren del lado derecho o del lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque la presión positiva les afecta de manera distinta. Ya vimos que si yo tengo presión positiva intratorácica, al lado derecho va a sufrir más. ¿Por qué? Porque va a disminuirse precarga, ¿sí? Y va a aumentar su poscarga, es decir, va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, en general, si tengo un paciente que sufre del lado derecho del corazón, por ejemplo, un posquirúrgico de una cirugía de Fallot, voy a tratar de evitar la presión positiva o utilizar la menos posible, es decir, tratar de utilizar PIP normal, 5, ¿sí? Y no más que eso, evitar PIPs muy altas, ¿sí? Y tratar de extubar lo más rápido posible. Obviamente, al mismo tiempo, también vimos en la curva que si el paciente está todo telectasiado, ¿sí? Y nos manejamos en volumen residual, también aumentan las resistencias vasculares. Así que si el paciente tiene algún componente intrapulmonar que se beneficie con la presión positiva, por ejemplo, atelectasias, etcétera, ¿sí? Ahí la presión positiva vendría bien en el caso de falla derecha. Por otro lado, si tenemos un paciente con falla izquierda, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, un paciente con una disfunción ventricular con falla, con disfunción ventricular izquierda post bomba de circulación extracorpórea, etcétera,
A esos pacientes vemos que la presión positiva lo que hace es principalmente disminuirle la poscarga al ventrículo izquierdo, es decir, facilita la eyección. Así que al paciente que sufre del derecho, la presión positiva le puede venir en contra. Y al que sufre del izquierdo, en general, le viene a favor. Por ende, como vimos, la ventilación mecánica en la falla cardíaca tiene múltiples beneficios, entre ellos disminuir el consumo de oxígeno, ya que disminuye el trabajo de la musculatura respiratoria, corrige la hipoxia y la acidosis respiratoria, disminuye la precarga en situaciones de hipervolemia o edema de pulmón y ayuda al vaciamiento del ventrículo izquierdo, ya que disminuye la precarga en la inspiración. En cuanto a lo que son los distintos tipos de cardiopatías, también tenemos que tener en cuenta el grupo de cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar, es decir, un flujo sanguíneo excesivo hacia el pulmón, ¿sí? Pacientes con CIB no operada, canal AB, ¿sí? Ductus, CIA también, pero la CIA en general, el hiperflujo pulmonar que da es mucho más lento y crónico, así que en general no suele generar tantos problemas hemodinámicos. Pero el grupo de canal AB, CIB y ductus, no operados obviamente, ¿sí? Son patologías que tienen mucho flujo de sangre hacia el pulmón. Entonces, ¿en qué nos beneficiaría la presión positiva y la asistencia respiratoria? Lo que nos hace es aumentar las resistencias pulmonares, como habíamos visto, ¿sí? Y si yo tengo hiperflujo pulmonar, ¿sí? Es decir, la sangre en vez de irse al cuerpo se está yendo hacia el pulmón, por ende genera insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y edema pulmonar. Si yo le pongo presión positiva, lo que puedo hacer es aumentar las resistencias pulmonares y disminuir ese hiperflujo pulmonar, para que el paciente no tenga tanta insuficiencia cardíaca. Así que al paciente con hiperflujo pulmonar, la presión positiva en la vía aérea, ya sea invasiva o no invasiva, le gusta. La presión le gusta y principalmente le gusta la PIP, ¿sí? O la PEP, la presión positiva al final de la aspiración, porque lo que va a hacer es darle un poco de freno a ese hiperflujo pulmonar. Por otro lado, tenemos al grupo de los pacientes con flujo pulmonar pasivo. ¿Qué significa flujo pulmonar pasivo? Pensemos en un paciente biventricular, un paciente normal. La sangre negra viene por la vena cava superior y vena cava inferior hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo eyecta hacia los pulmones, ¿sí? Eso es un flujo pulmonar activo, está siendo empujado por la bomba cardíaca, por el ventrículo derecho. Pero los pacientes que tienen fisiología de ventrículo único, ¿sí? Como tienen un solo ventrículo, ese ventrículo con los distintos estadios quirúrgicos se lo va dejando para que se encargue solamente de la circulación sistémica, es decir, de la aorta, del flujo que va hacia el cuerpo. Entonces lo que se hace con las distintas cirugías es ir conectando la vena cava superior primero, que es la cirugía de Glenn, y después la vena cava inferior con la cirugía de Fontan-Creuser, directamente hacia las ramas pulmonares. Es decir, la sangre negra, en vez de ir hacia el corazón y del corazón ser eyectado a los pulmones, la sangre negra va a ir a través de las cavas directamente hacia las ramas pulmonares, ¿sí? Hacia las arterias pulmonares, sin pasar por el corazón. Entonces, como no es empujado por ninguna bomba, sino que directamente cae a las ramas pulmonares, ¿sí? Ese flujo pulmonar es pasivo, no es activo porque no lo empuja ninguna bomba. A esos pacientes que tienen flujo pulmonar pasivo, la presión positiva intratorácica les cae muy mal. ¿Por qué? Porque esa sangre, que no está siendo empujada por ninguna bomba, le va a costar mucho llegar hacia los pulmones si tienen mucha presión positiva intratorácica. Así que el paciente con flujo pulmonar pasivo, en general, lo desmejora la presión positiva. A menos que, como dijimos en el caso anterior, el paciente esté, no sé, todo atelectasiado y al estar atelectasiado, ¿sí? Se esté manejando en ¿cómo se llama? Con volúmenes residuales y eso aumente la resistencia vascular pulmonar. Por otro lado, tenemos a los pacientes univentriculares antes de la cirugía de Glenn, es decir, antes de que tengan flujo pulmonar pasivo. Los pacientes univentriculares antes del Glenn tienen una característica que su circulación es en paralelo. ¿Qué significa? Que de un solo ventrículo, ¿sí? Se va a encargar tanto de la sangre por un lado hacia el pulmón y por otro lado hacia el cuerpo, ¿sí? ¿Cuánta sangre va a ir hacia el pulmón?
y cuánta sangre va a ir hacia el cuerpo va a depender de las resistencias vasculares pulmonares, tanto pulmonares y sistémicas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene mucha resistencia en el pulmón y poca en el cuerpo, va a ir más sangre hacia el cuerpo. Si yo tengo un paciente que tiene mucha resistencia en el cuerpo, por ejemplo, está muy hipertenso, y poca resistencia pulmonar, ¿sí? La sangre va a elegirse más hacia el pulmón y menos hacia el cuerpo, generando insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes, muchas veces el respirador, la presión positiva o la BNI, en caso de que no esté tan grave, ¿sí? Lo que nos va a ayudar es a acomodar ese flujo entre lo pulmonar y lo sistémico. Y por otro lado tenemos los pacientes con cuadros de hipertensión pulmonar, ¿sí? Que nos hacen crisis de hipertensión pulmonar. Como ya vimos, la presión positiva nos aumenta la resistencia pulmonar y puede ser contraproducente, pero por el otro lado nos ayuda a controlar ¿cómo se llama? Los valores de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre necesarios para evitarles las crisis. Por último, no quería dejar de nombrar ciertos cuidados que hay que tener con todo paciente en ARM, no solo en nuestros pacientes por ser cardiópatas, sino en todos los pacientes, que es, por un lado, la humidificación. La humidificación puede ser tanto activa como pasiva, pero nosotros en pediatría utilizamos principalmente humidificación activa, es decir, con un calentador conectado a una carcasa que humidifica directamente ¿cómo se llama? El aire que va a ingresar al paciente, porque la humidificación pasiva con los filtros suele generar mucha resistencia y a veces eso puede complicar la respiración de los pacientes y aumentar el dióxido de carbono. Pero esta humidificación hay que tener en cuenta que a veces puede llenar de agua las ramas, como vemos en la segunda imagen, así que uno de los cuidados es estar atentos a ir drenando todo el tiempo ese agua a las distintas trampas de agua para que no generen falsos mensajes hacia el respirador de que hay esfuerzo respiratorio. Porque ese movimiento de agua, por más de que sea chiquito, el respirador lo puede sensar como un esfuerzo del paciente para respirar y empezar a mandarle respiraciones que el paciente en realidad no está pidiendo. Y por otro lado, ¿sí? Disminuir, evitar las infecciones o prevenir las infecciones con filtros para cuidar el equipo que después va a ser utilizado por otro paciente. eh, Principalmente ¿cómo se llama? En el puerto expiratorio, pero de eso va a depender obviamente de los protocolos de prevención de infección de cada servicio. Si es necesario, se pone tanto en el inspiratorio como en el expiratorio, y si no, si tuviese que elegir, aunque sea en el inspiratorio para cuidar, si en caso de que el paciente tenga algo infecto contagioso, evitar que vaya el equipo y que contagie a un futuro paciente. Otro aspecto a tener en cuenta en los cuidados del paciente en ARM es la aspiración de secreciones. Los pacientes pueden generar secreciones, tapones de moco, coágulos con sangre en caso de que estén sangrando, y todo eso puede tapar el tubo endotraqueal y generar la imposibilidad de la asistencia respiratoria y a veces llevar hasta incluso un paro cardíaco. Entonces es importante la permeabilidad de la vía aérea. Eso puede hacerse de manera abierta, es decir, sin ningún dispositivo específico para eso, desconectando el tubo endotraqueal de la rama del respirador, ¿sí? O de la conexión en T, y, ¿cómo se llama? De manera estéril, con guantes estériles, ingresar una sonda de aspiración, que aclaración, hay que ingresar sin aspirar para no lesionar la vía aérea, y aspirar solamente cuando estamos retirando la sonda, ¿sí? Todo eso se tiene que hacer de manera estéril. El problema es que cuando lo hacemos, al desconectar la vía aérea, podemos despresurizarla y, ¿cómo se llama? Desreclutar al paciente. Por otro lado, como vemos en estas imágenes, tenemos dispositivos para poder aspirar la vía aérea al tubo endotraqueal del paciente sin necesidad de desconectarlo, ¿sí? Que son los sets de aspiración cerrada. Que el frenchaje en general suele ser el doble, el número del frenchaje del dispositivo suele ser el doble del número del diámetro interno del tubo endotraqueal. Por ejemplo, si tenemos un tubo 3,5, le podemos poner un 8,
¿sí? Suelen ser pares los números, los frenchajes del set de aspiración cerrada. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Por un lado, como ven a la izquierda abajo, tenemos la aspiración está conectada a una T63 que va hacia la aspiración central, ¿sí? Y tenemos un dispositivo de apertura y cierre de ¿cómo se llama? De la succión, que es eso verde que vemos ahí en la imagen de abajo. Eso tiene que estar todo el tiempo cerrado, ¿sí? Excepto cuando yo voy a aspirar. Cuando yo voy a aspirar, abro, los desbloqueo y lo aprieto para aspirar. Pero después lo tengo que volver a bloquear. Porque si eso queda sobre la cama del paciente y se apoya, el paciente o algo se apoya sobre eso, va a empezar a aspirar y le va a desreclutar al paciente, va a sacarle todo el aire de la vía aérea. Entonces eso tiene que estar siempre trabado. Por otro lado, en la segunda imagen, ¿sí? Vamos a ver un puntito negro adentro de la conexión en I, ¿sí? Entre el set de aspiración cerrada y el tubo endotraqueal del paciente. A ver si lo puedo marcar con el puntero láser acá. Este es el tubo endotraqueal que está yendo hacia el paciente. Acá tenemos una conexión en I, ¿sí? Acá se conecta la rama del respirador y acá está la aspiración cerrada. La aspiración cerrada entra con una canulita que tiene este puntito negro, este color negro en la punta. Es en esta zona donde tiene que estar. Porque si está muy hacia afuera, vamos a ver que se infla la bolsa y empieza a escaparse el aire del respirador y por ende no está yendo al paciente. Y si está muy metido en el tubo endotraqueal, como vemos acá, lo que está haciendo es obstruir el tubo endotraqueal. Entonces la posición de ese puntito de negro, que es la punta de la sonda, tiene que estar ahí, como vemos en esta imagen. Y más allá de las diferencias entre las curvas de flujo, etcétera, que habíamos visto en las diapositivas anteriores cuando comparábamos los modos de ventilación controlados por presión y controlado por volumen, una curva útil que está buena que todos conozcan es la curva de volumen, ¿sí? Volumen-tiempo, que es la curva del medio de estas tres. En la imagen de la izquierda, lo que vemos es una curva que empieza abajo a su pico y termina. Empieza abajo a su pico y termina, ¿sí? Esa es una curva normal de volumen. Ahora, en la imagen de al lado, ¿sí? En la del medio, lo que podemos ver, esperen que voy a poner puntero, es que en vez de empezar y terminar como hace la imagen de la izquierda, en esta, antes de terminar, se corta. Sube, hace una meseta y se corta. Sube, hace una meseta y se corta. Eso nos está hablando que hay una fuga en el sistema, en el circuito. Ya sea en las ramas, en los vasitos conectores, el set de aspiración cerrado. Por algún lado se está escapando aire. ¿Sí? Y en la imagen de la derecha vemos que directamente se está escapando un montón. O sea, el paciente está prácticamente desconectado. ¿Sí? Entonces, más allá de las curvas, esta es una buena curva para que todo el mundo aprenda, porque a veces uno no escucha que se está escapando aire. Capaz que el paciente todavía no desaturó. Capaz que todavía no le empeoró el estado ácido base. ¿Sí? Pero ya hay algo que nos está avisando de que hay fuga y que el paciente no está recibiendo todo el volumen que debería recibir. Bueno, espero que se haya entendido y que les haya servido. Cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias.